La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy volvemos a un capitulazo y volvemos a mi querida Sumeria, como no. Hoy, como ya les había dicho, a partir de ahora vamos a tirar unos mitos sueltos en plan pim pam pum pam sobre dioses o algún mito que me dejé botado, porque técnicamente terminaba la mitología con Gilgamesh, pero yo de crack me dejé mitos sueltos. Hoy vamos a hablar de un dios muy importante, y de hecho ya lo mencionamos en la epopeya de Gilgamesh, por eso quería hacer el capítulo pegadito. Hoy vamos a hablar de Utu. Utu es el dios del sol, la justicia, la verdad y la ley. Yo sé que están diciendo, Jeremy, pero en ningún momento en el mito de Gilgamesh dijiste Utu, porque yo lo dije en su versión en acadio, que es Shamash. Como recordarán, en Kidú casi siempre decía, Shamash nos protege, es mito divino, no sé qué, básicamente eso es. Pero hablemos, ¿quién es Shamash o Utu en sumerio? Es el dios sumerio del sol, la justicia, la verdad y la ley, conocido por iluminar la oscuridad y juzgar imparcialmente a mortales y dioses. Hijo del dios Luna, Nana, y la diosa Ningal, y hermano gemelo de Inanna, diosa del amor y la guerra. Recorría el cielo diariamente en un carro solar, trayendo luz y protección. Dato curioso, recorría el cielo diariamente en un carro solar. ¿No le recuerda a nadie? Porque a mí me recuerda al carro del sol de el titán Helios o del dios Apolo, dependiendo de la versión, en la mitología griega, que justo eh, son la personificación del sol y andan en un carro durante el día. Entonces, se me hace muy similar. Aspectos claves de Utu en la mitología. Él es el juez divino, se le consideraba el árbitro supremo de la justicia, protector de los viajeros y de los desamparados. Su luz revelaba la verdad y castigaba a los malvados. Tuvo varios roles en mitos, como intervenir en la historia clave de ayudar a Dumuzi, esposo de Inanna, a escapar de los demonios del inframundo, transformándolo en serpiente. Además fue el protector especial del rey héroe Gilgamesh. Iconografía y culto representado con rayos emanando de sus hombros y un disco solar. Sus principales centros de culto fueron la ciudad de Sipar y Larsa, donde sus templos funcionaban como centros de justicia. A menudo se le asociaba con su consorte, la diosa Aya o Sheriba en acadio. A diferencia de otras deidades, Utu mantenía un enfoque constante en la equidad social y el orden legal en la antigua Mesopotamia. Un dios muy interesante y muy importante. De hecho, no sé cómo se me fue, pero bueno, aquí estamos hablando de él. Eh, Tenía un rol a pesar de ser el dios que viajaba en el carro del sol, tenía un rol que todavía me llama más la atención. Durante la noche giraba y rotaba, lo que nosotros conocemos como, eh, perdón, la silla. Siempre suena la silla. Tenía ese rol de ser el sol, pero aparte tenía otro trabajo durante la noche. Básicamente él giraba por todo el planeta y en las noches, pues, casi tenía un micrófono y ando tonto, giraba eh, y y durante la noche pasaba iluminando el inframundo, que eso es diferente. Se decía que por la noche viajaba por todo el inframundo iluminando la oscuridad y juzgando a las almas. Entonces, es interesante que aparte de ser dios del sol, eh, también era un símbolo de justicia. No sé, en serio me recuerda mucho a Apolo. Apolo tal vez no es justicia, pero es muy sabio, representa la música, todo eso.
Este dios no representa la música, pero sí la inteligencia y la sabiduría que tiene Apolo. Entonces, ¿se puede decir que Utu es un proto-Apolo? No sé. Dejémoslo así. Em, los sumerios creían que el recorrido de Utu no terminaba en el atardecer, cuando el sol desaparecía en el horizonte. No se apagaba, sino que descendía al inframundo y cruzaba el reino de los muertos durante la noche, para volver a surgir en el amanecer. Este ciclo explicaba el movimiento diario del sol. Y en el inframundo iluminaba la oscuridad absoluta del inframundo, actuaba como juez y mantenía el orden cósmico, asegurándose de que el ciclo de día y noche continuara. Entonces, sí, es muy importante. Relaciones con otros dioses del inframundo, con Ereshkigal, la principal del inframundo, era la gobernante del mundo de los muertos y se le vinculaba directamente con Utu. Básicamente iban de la mano, igual que con Nergal. Aunque Utu no gobernaba ese reino, su paso era esencial para equilibrarlo. Ahora sí, como tal, Utu no tiene mitos grandes. Entonces, ojo, alarma, alarma. Este mito lo hice yo, escribí la mayoría, pero le di una pasadita por ChatGPT para confirmar datos y demás. Eh, Porque quería escribir un poco de cómo era el camino del bajo la tierra, en el inframundo, porque ya sabemos lo que hace durante el sol. Entonces, vamos allá. El sol moría cada tarde, no con un grito, sino con un suspiro lento, rojo, sangrante, sobre el horizonte. Los hombres de Uruk levantaban la vista al cielo, mientras la luz se deshacía entre sombras para ellos. El día terminaba, pero para Utu todo apenas comenzaba. Cuando el último rayo tocaba la tierra, el dios del sol descendía. No caía, no desaparecía, entraba como una espada de fuego que se hunde en la carne del mundo. Utu atravesaba el horizonte occidental y se abría paso hacia el reino donde la luz no era bienvenida, era el inframundo. Allí abajo donde reinaba Ereshkigal no existía el amanecer, no existía el tiempo, solo polvo y eco. Utu caminaba, su luz no era como la del día, ya no calentaba, ya no daba vida. Aquí su brillo era frío, afilado como la verdad. Las almas lo sentían antes de verlo. Sombras sin forma se arrastraban entre ruinas de piedra negra, susurrando nombres olvidados. Algunas huían de su luz, otras se acercaban, porque incluso en la muerte todos buscaban ser vistos. Has vuelto, dijo una voz desde la oscuridad. Era Ereshkigal. Su trono estaba hecho de silencio, sus ojos de abismos. No se levantó al verlo, no lo necesitaba. Sabía que él vendría, siempre venía. El mundo de arriba duerme, respondió Utu. Y el de abajo nunca despierta, replicó ella. Entre ellos no había guerra, pero tampoco amistad. Eran opuestos, inevitables, luz y oscuridad, juicio y condena, movimiento y quietud eterna. Utu avanzó. Cada paso suyo abría grietas de claridad de la penumbra, donde pisaba las mentiras se rompían. Y entonces comenzaron a llegar las almas, primero una, luego 10, luego cientos. Se arrollaban o intentaban hacerlo. Algunos ya no recordaban cómo moverse, otros no recordaban quiénes eran, pero Utu sí, él siempre veía. Fuiste rey, dijo, señalando a una sombra encorvada, pero gobernaste con hambre. La figura tembló, su forma cambió por un instante. Recordó su rostro y gritó. Fuiste madre, dijo a otra, y abandonaste a tu hijo. El llanto no tenía lágrimas, pero el dolor seguía intacto. Así era el juicio de Utu. No castigaba, no perdonaba, revelaba. En el mundo de los vivos los hombres podían esconderse tras palabras, tras máscaras, tras el poder. Pero en el inframundo no había dónde ocultarse de la luz. A lo lejos una presencia observaba. Era Nergal. Se apoyaba en su arma, impaciente para él. La muerte era fuerza,
era conquista, pero lo que hacía Utu era distinto. Los debilitas, murmuró Nergal. Los muestro, respondió Utu, sin mirarlo. No importa lo que fueron, insistió el dios guerrero. Aquí solo importa lo que son. Utu se detuvo, y por un instante toda la oscuridad tembló. Eso es lo que temes, dijo el dios del sol. Que incluso aquí, la verdad, tenga más poder que la muerte. El silencio cayó como ceniza. Las horas pasaban a lo que fuera que existiera en ese lugar donde el tiempo no fluía. Utu continuó su camino. No se detenía, no se descansaba, porque si lo hacía, el mundo se rompería. En lo más profundo del inframundo había un río negro, inmóvil, como si el agua hubiera olvidado cómo moverse. Utu lo cruzó sin dudar, y al otro lado no había nada. Ese era el punto más lejano, el lugar donde incluso las sombras dejaban de existir. Allí por un instante la luz de Utu pareció vacilar, no por miedo, sino por peso, porque ver todo también era cargar con todo. Los pecados, las mentiras, las vidas rotas, las decisiones que nunca pudieron deshacerse. El dios del sol cerró los ojos y por un instante el universo entero quedó a oscuras, pero solo un instante. Cuando los abrió, giró y comenzó el ascenso. Detrás de él, el inframundo volvía a cerrarse, las grietas de la luz desaparecían, las almas regresaban a su silencio. Ereshkigal observó su partida. Volverás, dijo. Utu no respondió, no hacía falta, siempre volvía. Y en todo rompiendo la tierra, desgarrando la noche, la primera luz apareció en el horizonte. En el mundo de los vivos, un niño abrió los ojos, un campesino tomó sus herramientas, un rey respiró aliviado. El sol había regresado, pero nadie sabía lo que había visto, lo que había juzgado, lo que había cargado, para que el mundo pudiera despertarse una vez más, porque mientras el hom- porque mientras los hombres viven en la luz, Utu camina en la oscuridad. Y esa es la historia que traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, quiero que comenten qué les pareció la historia. ¿Por qué? Porque gran parte de la historia la escribí yo. Y de algo que me está encantando de esta parte de la mitología sumeria es que me ha dado oportunidad para practicar mi escritura. Tenía años de no escribir cuentos. Y como hace falta cuentos para explicar un poco a los dioses, me he podido agarrar de eso. Igual siempre le pego una repasada con el ChatGPT, casi siempre copio y pego para revisar que sea totalmente fiel o para una pequeña ayuda. Pero ese amor que le tenía a escribir está volviendo gracias a esta temporada. Y bueno, ya saben, me pueden seguir en Instagram como La Ciénaga Oscura Podcast, igual que en TikTok, La Ciénaga Oscura Podcast. En YouTube, por favor, suscríbanse y denle like y pueden comentar en todos los capítulos del podcast. Em, en ebooks y en Spotify le pueden seguir y dar estrellitas, por supuesto. Y bueno, eso sería todo por hoy. Ahora sí, sin nada más que decir, ¿eh? Nada más que guardar los mitos, las leyendas, los criptidos, porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Y aunque en la noche no veamos al dios sol, tal vez esté pasando por el inframundo, juzgando a todos los que ya se fueron. Y bueno, y ahora sí, sin nada más que decir, hasta luego, bye bye, adiós. La ciénaga oscura.